estamos en De Palabra en Palabra. Hoy tenemos un programa muy especial, pues un programa de poesía que debe conocerse en función también de los hechos que están pasando en Palestina, ese genocidio atroz. Y bueno, hemos preparado un programa dedicado a la poesía palestina. Elegimos 5 poetas, esperamos alcanzar a leer algún poema de los 5. Ellos son poetas importantes de la poesía palestina, es decir, y bueno, vamos a comenzar con los poemas de Mahmoud Darwish, que es un poeta que ya ahorita platicaremos de quién se trata. Por lo pronto voy a empezar por leer este poema de Darwish que se llama ¿Cómo escribir sobre las nubes? ¿Cómo escribir sobre las nubes el testamento de mi gente? Si mi gente abandonó el tiempo al igual que su abrigo en las casas, y mi gente cada vez que construye una ciudadela, la destruye para erigir sobre ella una jaima para su nostalgia por la primera palmera. Mi gente traiciona a mi gente en las guerras de la defensa de la sal, pero Granada es de oro, de la seda de las palabras bordadas con almendras, de la plata de las lágrimas en la cuerda del laúd. Granada es la gran ascensión hacia sí misma y será lo que desea, la nostalgia por cualquier cosa pasada o que pasará. El ala de una golondrina roza el pecho de una mujer en su lecho y ella grita, Granada es mi cuerpo. Un hombre pierde su gacela en el desierto y grita, Granada es mi país, yo soy de ahí. Canta para que los jilgueros construyan de mis costados una escalera al cercano cielo. Canta el heroísmo de los que ascienden hacia su muerte luna a luna. En la callejuela de la amada canta a los pájaros del jardín piedra a piedra. Cuando te amo a ti que me has despreciado, cuerda a cuerda en el camino hacia la cálida noche, cantan. El aroma del café después de ti ha perdido su mañana. Canta mi partida del arrullo de las palomas sobre tus rodillas y del nido de mi alma en las letras de tu sencillo nombre. Granada está destinada al canto. Canta, canta. Un gran poema. Como los que he leído de Darwish. Bueno, Mahmoud Darwish nació en Al-Birwa el 13 de marzo de 1941. Se dice Mahmoud en francés, en fin. Pero bueno, fue considerado el poeta nacional. El poeta nacional y uno de los más célebres escritores o literatos árabes contemporáneos. Fue el precursor de aquello que
dio en llamarse el verso alejandrino, verso libre. Estoy soñando yo. El verso libre en árabe. Es decir, hay una tradición muy antigua de los árabes que viene desde el mundo preislámico. Hay que recordar una forma de escritura de los árabes de ese entonces. Voy a recordar cómo se llaman esos poemas, ahorita les digo. Pero bueno, hablamos de un poeta contemporáneo, un hombre que nació pues en marzo de 1940, murió en 2008, una afección cardíaca que lo llevó a operarse a Houston. Bueno, hay mucho la creencia de que Houston es para las operaciones del corazón. Él murió de una operación de corazón abierto. Palestina se convirtió en su poesía como una metáfora. Él fue un niño de campo. Y bueno, aquí leo, Palestina se convirtió en una metáfora, bueno, de la pérdida del Edén. Ha sido un pueblo muy golpeado. Dice, se convirtió en metáfora de la pérdida del Edén, el nacimiento y la resurrección, así como la angustia por el despojo y el exilio. Hay una poeta que habla de él y que dice que Darwish es el respiro esencial del pueblo palestino, el testigo elocuente del exilio y la pertenencia. Él fue el segundo de 8 hijos, 5 niños, 3 niñas, y una familia originaria de la aldea de Al-Barwa, que está más o menos a unos kilómetros, 10, 12 kilómetros de Acre. Fue durante el mandato británico. Valdría la pena leer una novela de Una pantera en el sótano, de este poeta, de este novelista. Qué barbaridad la memoria. Bueno, el autor de Historia de amor y de sombras, bueno, qué memoria. En fin, habría que ver cómo fue la ocupación británica, no la ocupación, sino cómo mandaban ahí, ¿no? Cómo fue ese mundo cuando los británicos estaban ahí. Por cierto, en esa novela de este novelista que ya murió, que fue candidato al premio Nobel, en fin, que tengo totalmente el nombre olvidado, y cuenta cómo desde niño un día le pusieron, él sí iba a platicar con un señor por la lengua inglesa, por aprender lengua inglesa, iba a platicar con un inglés, y un día de niño sus compañeros le pusieron en la ventana de su casa traidor, ¿no? Entonces, la novela es muy, muy interesante. Una pantera en el sótano se llama. Ahorita me voy a acordar del nombre. Bueno, volvamos a Darwish. Vi unos videos, fíjense, de Darwish. Los traté de buscar hace unos días. Cómo era querido en su pueblo, ¿no? Cuando llenaba estadios, y la gente seguía sus poemas, daba lecturas de poesía, además leía muy bien sus poemas, y era un personaje importante. Él se unió al Partido Comunista de Israel.
aquí vamos a leer: la aldea donde él nació fue destruida por el ejército sionista en 1948 y la familia de Darwish se exilió en el Líbano, donde residió durante el otoño. Ya los Darwish regresaron clandestinamente al territorio del recién creado Estado de Israel, estableciéndose en la aldea Galilea de Deir al-Asad y luego en la de Al-Yadida. Darwish repartió sus estudios de primaria entre el Líbano, estas dos aldeas, y una tercera en Yafr Yasif, donde huyó su familia tras ser descubierta su residencia al llegar a Al-Yadida. Esta última completó su educación secundaria. Ya en 1961, fíjense qué cosa, fue arrestado en numerosas ocasiones por las autoridades israelíes a causa de sus escritos y de su actividad política contra la ocupación palestina. Finalmente salió del país hacia Moscú, donde iría después a El Cairo, a Beirut, y ahí ingresa a esa organización para la liberación de Palestina. ¿Desde cuándo? Fíjense. OLP. Trabaja en sus secciones de investigación y publicación. Darwish fue miembro del comité ejecutivo de la OLP y fíjense lo que firmó: la Declaración de Independencia del Estado de Palestina. Él escribió. Y bueno, él redactó ese documento que fue proclamada por Yasser Arafat. Vivió en París también y en Túnez. Hay un video donde bueno, está Arafat en primera fila, mientras él da una lectura en un estadio, ¿no? Y el personaje aplaude y como que está muy alegre ahí. Si Darwish hubiera sabido eso. Bueno, vivió también fíjense que aquí hay una anécdota muy interesante que fue acogido por Jean-Luc Godard en el filme Notre Musique, Nuestra Música. Igualmente el testimonio como una víctima lúcida de los conflictos de nuestro tiempo ha sido expuesto por Jean-Luc Godard, el cineasta francés, y él está ahí. Luego fue a Madrid, ¿no? En la residencia de estudiantes vivió. En fin, la primera etapa abarca una obra que va a las necesidades sociales. Vamos a un corte, Paco. Bueno, vamos a un corte y leemos otro poema de Darwish, pero ya vamos con otro poeta. Ahorita recortamos, resumimos. Vamos a un corte. Ya estamos de vuelta. En fin, nada más quiero señalar aquí una cosa, porque no nos va a alcanzar el tiempo, porque son 5 poetas y sí quiero leer poemas de los 5. En líneas generales, la poesía de Darwish ha sido relacionada a nivel internacional, es decir, es un poeta conocido en Europa, traducido a muchas lenguas, pero ha sido reconocido en esa especie de corriente que se llama realismo metafísico,
que incluye poetas como Seamus Heaney, el irlandés, Derek Walcott, premio Nobel, Czesław Milosz, premio Nobel, Wiesław Herbert, Joseph Brodsky y Wisława Szymborska, la polaca, ¿no? Puro premio Nobel. A él no le dieron el premio Nobel, por supuesto. Entre los árabes ya está considerado como un clásico. Vamos a leer Toma mi caballo y sacrifícalo. Tú, no mi obsesión de conquistas, eres mi boda. He dejado a mi alma y a sus parientes, tus demonios interiores, la libertad de desplegarse a tus deseos. Toma mi caballo y sacrifícalo, para que, cual guerrero tras la derrota, yo camine sin sueños ni emociones. Paz a la fatiga que deseas, al príncipe cautivo, al oro necesario para la celebración del verano por tus seguidores. 1000 paces para ti, entera y plena con tus pretendientes, humanos o genios. Paz a lo que has hecho de ti para ti. La horquilla de tu pelo rompe mi espada y mi escudo, y el botón de tu camisa porta en su luz la contraseña para toda clase de pájaros. Toma mi aliento como si tomaras una guitarra que acceda a tus deseos de viento. Toda mi Andalucía está en tus manos. No descuides ninguna cuerda para defender el alma de mi Andalucía. Yo sabré, en otra época, sabré que he logrado la victoria con mi desesperación, que he encontrado mi vida allí, fuera de ella, junto a mi pasado. Toma mi caballo y sacrifícalo para que yo porte mi ser, vivo o muerto. ¡Qué cosa! Ese es un gran poema. Aquí podríamos hablar de Darwish mucho más, de estos dos poemas que leí, pero vamos a hablar ahora de una mujer, fíjense. Leeremos 2 poemas de Fadwa Tuqán. Vamos a leerlos de corrido, uno y luego el otro, y hablamos un poquito de su biografía de Fadwa Tuqán. El primero se llama En las olas. Aquella noche las caras se desvanecieron en torno nuestro y todo desapareció menos el brillo azul de tus ojos y la llamada en aquel brillante azul donde mi corazón navegó cual barco guiado por las olas. Las olas nos condujeron a un mar sin playas, sin límites, sin resistencia, a que las olas contaran la eterna historia resumida en una mirada, y la tierra se inundó con el impulso de la marea, el viento y la lluvia. Aquella noche mi jardín se despertó y los dedos del viento arrancaron su cercado en mi jardín. La hierba, las flores y los frutos se estremecieron con la danza del viento y la lluvia. Todo se desvaneció aquella noche, menos el brillo azul de tus ojos y la llamada en el brillante azul donde mi corazón navegó cual barco guiado por las olas. Del poemario Ante la puerta cerrada, que es de 1967. El siguiente poema se llama Solo quiero estar en su seno. Solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme, desvanecerme en su fertilidad para resucitar siendo hierba en mi tierra, resucitar siendo flor que deshoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, hierba o flor. ¡Qué poema! Este pertenece al libro La noche y los jinetes,
de 1969, es decir, 2 años después del libro anterior. Vamos a hablar de qué interesante una mujer, una poeta palestina, ¿no? Aquí, fíjense que ella nació el 1 de marzo de 1917 en Nablus. Y bueno, ella murió ya en 2003. Conocida en el mundo árabe como la poetisa de Palestina. Ella perteneció a una familia de intelectuales. Puede entenderse por qué escribió poesía. Tenía otro hermano poeta que se llamaba Ibrahim Tucán. Es decir, hay un poema muy doliente, no lo tengo aquí, pero un poema muy doloroso que escribe en memoria de Ibrahim Tucán, su hermano, ¿no? Que además ese hermano mayor le enseñó los principios básicos y le fue guiando por el mapa enorme de la poesía árabe, de la tradición. Su hermano lo enseñó. Y hay un poema muy hermoso que le escribió a la memoria de su hermano. Ella primero escribía poesía tradicional, pero con el paso del tiempo se convirtió en una de las pioneras mujeres del verso libre. Escribir verso libre, bueno, cuesta también en un mundo también así. Ahora, la relación con su hermano y su muerte prematura en 1948, durante la creación del Estado de Israel, la marcó y le empujó a implicarse activamente en la política a partir del año de 1950. ¿Qué poeta qué poeta palestino no está implicado en la política? Darwish, el poeta anterior, por supuesto que hizo una labor política importantísima, estuvo en el Partido Comunista, él escribió un documento histórico, ¿no? Fíjense que, y ya después volvemos a Fadwa Tucán, que ya en 1962, del 62 y 64, estudió literatura inglesa en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en el Reino Unido. Y más tarde estuvo viajando por Europa. Tras la Guerra de los 6 Días, que fue en 1967, y la anexión de Cisjordania y Gaza, su poesía se vuelve más nacionalista. Toca su sensibilidad esa situación política y adquiere, pues bueno, un compromiso político serio, ¿no? Y también se convierte en una de las mediadoras en las conversaciones entre el ministro de Israel de Defensa, que se llamaba Moshe Dayan, y el antiguo presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser. Escribe sus memorias, en uno de los volúmenes de sus memorias, Tucán explica los sufrimientos, ¿no? Y pues las esperanzas de paz duradera
y habla de sus amigos palestinos e israelíes y de la comprensión del apoyo que le han transmitido, ¿no? En Nablus fundó el Centro de Investigación sobre la Situación de las Mujeres. Es decir, hay que ver cómo participa en el activismo social y político, ¿no? Siendo mujer, ¿no? Abre la poesía, sin duda, a las mujeres, a mediados del siglo XX con su poema Cólera. Es un poema muy, 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 muy hermoso. Y bueno, vamos a un corte. Se nos ve el tiempo y hay mucho que hablar de cada uno de estos poetas, pero bueno, una probadita no está mal. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, pero déjenme ver, para que vean qué interesante. Mahmoud Darwish, el poeta que leí primero y del que hablamos un poquititito, ¿saben cómo llamó a Fatua Tucán? La madre de la poesía palestina, nada menos. El padre de la poesía palestina, el poeta nacional de Palestina, Darwish, llama a Tucán la madre de la poesía palestina. Qué interesante. Y bueno, ganó premios, ¿no? El Premio Nacional de Poesía de Palermo, Italia, en Jerusalén, el Premio de Jerusalén de Cultura y Artes otorgado por la OLP, Premio de Emiratos Árabes Unidos, Premio Honorífico de Palestina por la poesía. Y sus publicaciones, bueno, La Noche y los Jinetes, oigan ese título. En fin, Fatua Tucán, hasta ahí. Vamos ahora con otro poeta que es muy, muy interesante. Él es Shami al-Qasim. Nació en Sarja, Transjordania, actual Jordania, el 11 de mayo de 1939. Es el mismo año que nació José Emilio Pacheco. Siempre me acuerdo de eso. Y bueno, él murió en 2014, fíjense. Un poeta palestino de nacionalidad israelí y sin duda uno de los más importantes poetas árabes contemporáneos. Shamid creció en un pueblo de origen, el pueblo de origen de sus padres, que se llamaba Rama, en Galilea, región entonces perteneciente a la Palestina bajo el mandato británico. En 1948, cuando se produjo el gran éxodo, que ya hablamos cuando hablamos de Darwish, el gran éxodo palestino tras la primera guerra árabe-Israel, conocido como Nakba, en la historiografía árabe-palestina. Su familia permaneció en Galilea, que desde entonces es parte de Israel, y desde 1952 sus habitantes árabes, ciudadanos israelíes, de pleno derecho, israelíes de pleno derecho. Shamid realizó sus estudios secundarios en Nazaret e inició estudios de filosofía y economía política en Moscú, que interrumpió para dedicarse a la poesía, al activismo político y al periodismo. Vamos a leer un poema de Shami al-Qasim. Aquí está. Te quiero como ama la muerte. ¿Qué título?
más pesado, más bajo, cargo con mi experiencia y me marcho. Mientras seas la cima del mundo, mientras la superficie de la tierra sea convexa, descenderé y me alejaré, descenderé y me alejaré. Un día las arenas movedizas me engullirán, me hundiré poco a poco en la oscura eternidad de tu amor. Perderé el conocimiento, me esconderé de las miradas, las masas asistirán a la celebración de mi muerte, los aventureros y los poetas me envidiarán y tú arrojarás una nueva joya al catre de los mártires. Te quiero, no te arrepientas. No tiendas la mano para socorrerme. Permíteme quererte como ama la muerte. Te quiero como ama la muerte. Wow. Vamos de una vez a leer uno más que se llama El miedo. El fuego se apagará en la chimenea. La botella se vaciará, el disco se parará. Los invitados se marcharán. Haremos juntos la cama y dormiremos juntos. Te levantarás por la mañana, prepararás nuestro maravilloso café, los pájaros de tu apacible voz que cantarán en mi honor. Me preguntarás, ¿te despiertas? Temo que la muerte me sorprenda en mi sueño. No me dormiré, velaré hasta mañana, amiga, y observaré en tu rostro dormido los astros de nuestro mundo futuro. Al alba, te tapo con la colcha y me deslizo como un gato familiar, ligero, hasta la cima del mundo. Preparo nuestro maravilloso café, corro hacia ti, beso tu mano dormida y exclamo, vamos, despierta, buenos días, razón de mi vida. Vamos, despierta, sin ti el sol no se pondrá. Sin ti el sol no saldrá. Qué poema de amor. Tremendo. Este poema de Shami Al-Qasim, los dos poemas, ¿no? Son grandes poemas, digo, los elegí a mi gusto, ¿no? Creo que tiene poemas muy importantes. Fíjense que aquí hay... y escribió una obra, una de sus principales obras, considerada a menudo como la culminante, es Persona non grata, publicado en Haifa en 1986. En ello incluye un poema de Federico García Lorca, De noche en la puerta de Federico, se llama el texto. También tiene un conocido poema de Rafael Alberti, del que fue amigo. Él fue amigo de Rafael Alberti. Entre sus obras obviamente destacan con el poeta palestino Mahmoud Darwish, que es el primero que hablé, publicada bajo el título de Al-Rashail, que significa cartas. ¿Qué más podemos decir de esto? Que bueno, fue miembro de la minoría árabe y dentro de esta, miembro de la comunidad minoritaria de los drusos, aunque Al-Qasim era ateo. Bueno, eso es importante. Pero vayamos ahora al siguiente poeta, que es Ibrahim Nasrallah, que nació él nació en Amán, Jordania, en 1954. Es un poeta ya más reciente, más joven.
es novelista, poeta, es profesor, periodista, pintor y fotógrafo. Palestino él. Estudió en las escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo. Trabajó como profesor en Arabia Saudí y como periodista entre 1978 y 1996, muchos años. Trabajó ahí en Arabia Saudita como periodista y como fotógrafo. Vaya. Ya cuando vuelve a Jordania trabaja en varias publicaciones y es miembro de la Asamblea General de Zacacani. Bueno, oigan estos títulos de sus libros. Los caballos dominan la ciudad. Ese es un título. Y bueno, vamos a leer algo de Ibrahim Nasrallah. Vamos, aquí es muy curioso, habla de los asientos. Qué oscuros son, se llama Extranjeros. Qué oscuros son, qué tontos son, qué cabreo tienen sus pequeñas y las mujeres. Estos han venido extranjeros y han vuelto a sus casas extranjeros. Así se han sentado a pensar tranquilamente. Los asientos al atardecer. El siguiente dice: un asiento paseando entre la gente y la gente en el autobús. El asiento se alegrará igual que yo cuando venga y lo elija de entre muchos asientos para que habite en él una mujer impresionante. Vamos a leer este chiquito que se llama Trampa. Un asiento va a invitar a mis pasos libres a que descansen para que él ande en mi lugar y conozca su labor y conozca el sabor del correr del viento. Fíjense, habla del asiento. Vamos con otro que habla del asiento. Los asientos no se acuerdan de nada, pero se han sentado igual que nosotros. Aquí descansan para contar las hojas del otoño. El otoño es amplio y cuando llega la cuenta al 40, el viento vendrá y volverá de todas partes, se meterá en ellos, los desordenará. Los asientos no se acuerdan de nada, pero se han sentado aquí igual que nosotros, descansan. ¡Qué maravilla! Estos poemas breves son muy... Este es separación. Un asiento en el jardín y un frío negro. Un silencio inmenso ha caído desde la altura del espacio, llegando al sorprendido momento. Estaban aquí los dos hace 5 minutos. Han hablado mucho y no han dejado más que el frío de 2 manos en su pecho y el llanto de una rosa marchita. Bueno, vamos a leer una buena cantidad. Un fin. Unos asientos de piedra en la arena. Aquí, desde hace siglos, ha pasado por encima de ellos la oscuridad y han pasado épocas. ¿Cuántos reyes, emperador y emperadores vieron entronar como si el tiempo no fuera a cambiar? Eran unos asientos orgullosos de la seda. Eran unos asientos orgullosos de la seda y de las nubes de perfume. Ahora sueñan con cualquier gente, gritan, lloran. Bueno, leo el último de este poeta ya de la generación de los 50, de mi generación, poco mayor. Muerte. Los asientos se reirán cuando los abandonemos,
seguros de que estamos de acuerdo. Los asientos nos perseguirán para ver nuestro silencio en las camas o alrededor de las mesas. Hasta ahí leemos algunos poemas de Ibrahim Nasrallah, que ya decíamos que es un poeta de una generación más reciente. Ya recordé cómo se llaman esa forma poética. Se llama Maulakat, que es la poesía preislámica, ¿no? Vamos a ver el último. Vamos a un corte, ok. Vamos a un corte. Regresamos y nos vemos con el siguiente poeta. Regresamos. Ya estamos de regreso. Fíjense que hay que pensar también en esta situación tristísima que está viviendo Palestina, ¿no? Una necedad, una crueldad, una inhumana actitud de los israelíes. Me conmueve mucho ver en los periódicos la foto de un niño en un hospital, en la cara con muchas heridas, ¿no? Y decía al pie de foto que era un niño que había quedado solo en una casa. Sus padres habían sido obviamente masacrados, quedó solo, de pronto lo encontraron llorando ahí solo en los escombros, y la foto es conmovedora. No puedo acordarme de... es verdaderamente el colmo que no me acuerde de este novelista. No, eso no me lo puedo perdonar, pero lo he leído tanto. Pero en uno, fíjese, voy a contar una anécdota que cuenta él en un librito de ensayos que se llama Contra el fanatismo. Habla de cómo, por ejemplo, un amigo novelista suyo lo visita donde él vivía, en la ciudad donde él vivía. Creo que vivía en Jerusalén, no estoy seguro de dónde vivía. Pero llega a visitarlo un amigo novelista y el taxista que lleva el novelista amigo de que visita, se lo cuenta. Le dice, hay que acabar con los árabes. le dice al pasajero, ¿no? Y el taxista dice, pero yo sé que es muy fácil. Si cada uno de nosotros matara a un árabe, se acababan. Y entonces hay que organizarnos de a uno por uno y matar cada quien a uno. Entonces el novelista que visita la ciudad le dice, oiga, suponga usted que ya encontró a quien le toca matar, va y mata a una familia, a unas personas, entra a su casa, las mata, y cuando usted ya acabó de matarlas, se va, cierra la puerta, y en la planta alta se escucha llorar un niño, un bebé. ¿Qué haría? Y el taxista se queda callado y contesta, es usted muy cruel. Podemos ver la mentalidad, en fin, ¿no?
Eso, esa anécdota es terrible. Vamos ahora con Muin Basishu, que también es Muin Taufik Bseiso, ¿no? Bueno, 3 muros para la sala de tortura. Al alba yo resistiré, mientras haya en el muro una página en blanco y no se derritan los dedos de mis manos. Aquí alguien pulsa un mensaje a través del muro. Nuestros hilos se han convertido en nuestras venas, las venas de estos muros. Toda la sangre se derrama en las venas de estos muros. Un mensaje a través del muro. Ellos han cerrado una celda, han matado a un prisionero, han abierto otra celda y han llevado a un prisionero. A mediodía, ellos han puesto delante del papel, me han puesto delante del papel, me han puesto en la mano la llave de mi casa. El papel que han querido manchar ha dicho, resiste. El lápiz cuya frente ha querido mancillar en el barro ha dicho, resiste. La llave de la casa ha dicho, en nombre de cada piedra de tu humilde casa, resiste, resiste. Un golpe en el muro es el mensaje de una mano rota que dice, resiste. Y la lluvia cae golpeando el techo de la sala de tortura. Cada gota grita, resiste. Al ponerse el sol, nadie está conmigo, nadie oye la voz de este hombre, nadie lo ve. Cada noche cuando los muros y las puertas se cierran, él sale de mis heridas sangrantes y camina por mi celda. Soy yo, es como yo, lo veo de niño y con 20 años. Es mi único consuelo, mi único amor, es la carta que escribo cada noche y el sello para el amplio mundo y el pequeño país. Esta noche lo he visto saliendo de mis heridas, sombrío, torturado, triste, caminando en silencio sin decir nada, como si dijera, no me volverás a ver si confiesas, si escribes. Nada que decir, nada que decir. Bueno, Seiso, pues fue un poeta palestino que vivió en Egipto, ¿no? Él terminó su educación primaria y secundaria en Gaza y nació en 1926, 1926, murió en 1984. Bueno, decíamos que terminó su educación primaria y secundaria en Gaza en 1948. Vamos a oír el último poema, con ese me voy a despedir. Comenzó a publicar su trabajo en la revista Al-Hurriya, traducida como Libertad, con sede en Jaffa, donde publicó sus primeros poemas en 1946. 2 años más tarde, en 1948, se matriculó en la Universidad Americana de El Cairo y posteriormente se graduó en 1952. Su tesis se tituló La palabra hablada o principal en los medios de difusión del Bajo Oriente. Una tesis. Bueno, analiza las fronteras entre la radio y la televisión, es decir, en fin, de eso trata su tesis. Publicó su primer libro titulado Al-Maraka, que traducido significa
La Batalla. Y publicó otros libros, otros volúmenes de poesía: Palestina en el corazón, Los árboles mueren de pie. Se parece a tiene el título parecido a una obra de Alejandro Casón. Digo, la traducción a lo mejor en árabe debe tener otro significado. Estuvo encarcelado en cárceles egipcias en Gaza 2 veces, en 55 y 57, y de 59 a 63, en una de ellas conoció a su futura esposa, Sabá. Ya nos vamos. En fin, murió debido a la insuficiencia cardíaca en Londres en 1984, y me despido con un poema que se llama La rosa y el pájaro, de Muin Basisu. Ahí está. El pájaro ha jugado el gran juego, ha creado la rosa, le ha dado forma en 6 días, y el 7º día se ha dormido. El pájaro se ha cansado de crear, de dar forma, y se ha dormido. El pájaro se ha dormido y la rosa gira sin cesar en torno al pájaro. Despierta, pájaro, que la rosa se tambalea y está a punto de caer en un pozo llamado jarrón de flores. Despierta, pájaro, que la rosa se tambalea. Despierta, pájaro, por tu plumaje reptan las polillas y un batallón de hormigas concentrado en tus alas está a punto de arrancártelas. Oh, pájaro, la rosa se tambalea, se tambalea, se tambalea, está a punto de caer. Pájaro, despierta, pájaro, despierta, pájaro. Recuerden, amigos, que detengan a los bárbaros, que detengan a los asesinos, que detengan a los genocidas, que los pájaros despierten todos. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.